Muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Andrea Ro, soy cantante y la creadora de Biosonora. Biosonora es una práctica que aumenta la vitalidad del cuerpo a través del sonido de la voz. Nace hace unos 15 años en Madrid cuando trabajaba en un teatro municipal como docente de voz y expresión corporal. Era para la formación de actores. Cada año asistían a la escuela unos 70 alumnos aproximadamente y de escuchar tanto a tantísimos alumnos, bueno, tuve que aprender a oír. Y mi anzuelo fue observar el cuerpo, que es quien produce el sonido de la voz. Entonces fue en ese momento que comencé un camino de búsqueda profunda que aún sigue su cauce. A lo largo de todos estos años me he topado con infinidad de artistas, personas muy especiales y con una alta sensibilidad. Y esta práctica está especialmente dirigida a personas altamente sensibles, cantantes, músicos también, o personas que trabajen en medios de comunicación. Bueno, así como también logopedas, psicólogos o profesionales en el ámbito de la salud y el bienestar. Porque Biosonora es una práctica que complementa muy bien cualquier proceso terapéutico. Me formé como cantante a través del método funcional Eugene Rabin y en el Conservatorio de Canto Moderno en mi ciudad natal, Buenos Aires. Paralelamente me formé también como actriz en la escuela de Adrián Porcel de Peralta y cursé años de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Estudié de forma privada con profesionales muy reconocidos como Laura Hatton, Renata Parusel, que utilizaban el método Feldenkrais para la economía del movimiento en el canto. Cuando me trasladé a Madrid, apareció en mi vida la doctora Lidia García. Lidia era una fonoaudióloga y foniatra muy reconocida en el ámbito del teatro, la música y el cine español. Lidia me convocó para trabajar como su asistente en el año 2007. Hice la formación con su método y di clases de canto y ritmo en su escuela durante algunos años. Lidia era una persona altamente sensible que oía la identidad sonora de la persona, ¿no? Y se concentraba en la cadena muscular posterior del cuerpo para conseguir una resonancia del sonido de la voz expresiva y muchísimo más expansiva. Los músculos pélvicos eran protagonistas en el trabajo profundo que hacía con la respiración. Lidia hablaba de un espacio interior, ella lo llamaba relleno. Sostenía que si el sonido de la voz, nuestra identidad, se extraía desde el relleno, lográbamos expandirnos como un todo en el universo. Haber tenido esta gran oportunidad de trabajar a su lado reforzó aún más mi curiosidad, porque empecé a desempolvar libros de medicina y comencé a buscar respuestas a preguntas que se formulaban dentro mío, ¿no? Así que dediqué muchísimos años a investigar el por qué su método era tan efectivo, qué diferenciaba su metodología de las demás. Y fue así como llegó a mis manos el libro de Thérèse Bertherat, El cuerpo tiene sus razones. Thérèse Bertherat fue una fisioterapeuta francesa que dedicó buena parte de su vida a observar el cuerpo y entender tanto su potencial como las trabas, ¿no?, que le vamos poniendo. Ese libro abrió otra puerta a mi formación totalmente. Su trabajo me llevó a François Messier, que fue la creadora del concepto de cadenas musculares. Estas tres mujeres coincidían en muchos conceptos que habían revolucionado la medicina académica. Entonces me puse de lleno a investigar sus metodologías y practiqué sus métodos durante muchísimos años. Fue así como abrí mi consulta en Madrid
y empecé a trabajar con alumnos de canto y actores. Fui descubriendo que los alumnos empezaban a percibir cambios muy positivos, no solo en el desarrollo artístico, sino en muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Notaba que experimentaban algo más que aprender a trabajar la voz para que se escuchara bonita en un escenario. O sea, les cambiaba la piel, los ojos se veían como más vivos, mostraban un considerable aumento de la vitalidad. A través de la expresión de su voz, podían hacer descargas energéticas muy potentes, que les permitía sentirse muchísimo más abiertos y confiados. Empezaba a comprender que Biosonora tenía que ser una práctica de integración, ¿no? Incorporar el arte o la expresión artística como motor de la estimulación creativa, ¿no? Para en su conjunto influir positivamente en el desarrollo, ¿no? y sobre todo en el crecimiento humano. De forma paralela hice 5 años de terapia a través de la kinesiología aplicada con la doctora Laura Dualde. La kinesiología aplicada es una herramienta de diagnóstico muy, muy potente que me ayudó a definir totalmente mi vocación. A través de Laura, en los seminarios que ofrecía en su consulta, conocí al psicoanalista Eduardo Greco, con quien realicé varios de sus cursos de lectura emocional del cuerpo. Su trabajo me abrió totalmente una nueva mirada de cómo escuchar la identidad de las personas, ¿no? con mayor neutralidad. A través de él también descubro el maravilloso trabajo de Alexander Lowen. Alexander Lowen fue un médico muy reconocido en el ámbito de la psicoterapia corporal y él crea la bioenergética. La bioenergética se puede definir como el estudio de la personalidad a través de un análisis de los procesos energéticos del organismo, ¿no? Lowen propuso que de forma natural la energía de nuestro cuerpo está anclada en 2 polos, en la cabeza y en los genitales, y que naturalmente fluye, ¿no? Pero si hay alguna alteración en este flujo, pueden existir y puede haber trastornos. Esta revelación para mí me llevó a profundizar aún más en el desarrollo de la biosonora, ¿no? Necesitaba aclarar estas dudas, ¿no? Acerca de cómo trabajar adecuadamente con las personas. Y Lowen, con su maravilloso y extraordinario trabajo, me abrió una puerta nueva, ¿no? Entonces fue así que después de un tiempo de maduración y de practicar la bioenergética y de formarme, compartí mi trabajo con colegas profesionales de diferentes escuelas, hasta que finalmente presenté en público la práctica biosonora. Entonces se realizaron encuentros en diferentes ciudades de España, en Argentina y en Italia también. Y la receptividad y las diferentes devoluciones enriquecieron enormemente la mirada con la que empecé a guiar a mis primeros alumnos pacientes. En el 2014, una fuerte crisis existencial me llevó a conocer la diafreoterapia, de la mano de Mariana Benetti. La diafreoterapia es una técnica de trabajo psicoemocional, ¿no? Esta técnica fue creada por Linda Gent y Malen Cicerol a partir de su trabajo en París con François Messier, que era esta señora que yo había descubierto, ¿no? A través de este libro maravilloso y revelador de Thérèse Bertherat. Estas 2 mujeres habían sido las formadoras de Mariana, con quien pude realizar un trabajo terapéutico altamente potente y muy profundo, ¿no? Pude soltar
esa rigidez que acompañaba a mis pensamientos, a mi mente, ¿no? Y memorias, entre otros infinitos beneficios que tenían que ver con mi salud física, ¿no? Y por supuesto también emocional. Diana también es psicoterapeuta corporal, especializada en análisis bioenergético de Lowen, con lo cual con ella empecé a experimentar los beneficios de la bioenergética y a comprenderla desde la experiencia. Y fue así como me propuse como objetivo desafiarme a crear una práctica ágil, simple y profunda a la vez, donde pudiera unir todos estos conocimientos. Me retiré al campo durante 3 años con la enorme necesidad de sintetizar, ¿no? Todos estos conocimientos que había adquirido a lo largo de toda la trayectoria, ¿no? Y para esto necesité aislarme, no lo podía hacer en medio de una ciudad con los ruidos de los coches, con las dispersiones. Fueron 3 años muy muy intensos, sobre todo en cuanto a mi revolución personal. Estuve en conexión con la naturaleza en su estado más puro. Cultivé zanahorias, rabanitos, palabras. Tomé muchísimos apuntes, me metí de lleno en procesos muy creativos y caminé durante 3 años, caminé 7 kilómetros diarios. Aprendí a flexibilizar con el movimiento, aprendí a flexibilizar mi sistema respiratorio, fortalecí la pelvis, ocupé mis pies y todo mi cuerpo. Pude tener una íntima conexión con mi cuerpo. Pude reflexionar y seguir estudiando de mis maestros y de todo lo que, de todos los conocimientos que había adquirido hasta ese momento. En el campo llega un momento que tus oídos pueden apreciar el silencio, ¿no? Era fantástico, porque eso me permitía tener una resonancia, ¿no? del sonido completamente diferente. Pero la voz estaba como encerrada, como al tercer año, ya en los últimos tiempos, empecé a notar que la voz no salía, como que se había quedado encerrada, como en algún rincón, ¿no? de mi cuerpo, no lo sé. No podía totalmente, aunque la calidad del sonido era fantástica, no podía sentirme realmente feliz, ¿no? Pero bueno, un buen día, mirando la sierra, comprendí que estaba en esta vida para ser feliz, ¿no? Y haciendo también mi propia revolución. Entonces sentí como así profundamente, ¿no? que la felicidad solo existe si se puede compartir. Y yo estaba muy sola y ya necesitaba salir al mundo otra vez, ¿no? Entonces sentí fuertemente que el ciclo ya había terminado y que ya podía reiniciarme en mi trabajo, ¿no? Viajé por Sudamérica y Europa, impartiendo cursos y seminarios, y bueno, es así como llegué a Tenerife, donde actualmente resido.